הריני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. מה טובו אוכליך יעקב משנותיך ישראל, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. אשתחווה להיכל קדשך ביראתך, ואני תפילתי לך אדוני את רצון אלוהים ורב חסדך. ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך, ענני ומתישך. גדל והתקדש שמר חבל אמן ועל מה דיברה ברכותי בחמליך מחולתי וזמח ולגנה בקרב משיחיה בחייכון וביובכון ובדיידכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמן. יחס מרחבה מברעני על תלמד על מאיה במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן. יתברא ויתרווח ויתבהר ויקטרומה ויגנשא ויחתר ויתעלה ויקטלה שמי קדושה באמרו אמן. להעמיד כל ברכתה שירת המזבחה ונחמתה להמירם בעלמא במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידי
תלמידיון דעסקים באוירייתא קדישא בבאתרי אדם בדי וחולתה ואתה לחילנה דודכו ודחו בחיצה ברחמל מלכודם מראה שמיה בערה ואמרו אמן שלמר העמים שמיה חיים בחצבה בישועה בנחמה בחצבה ורפואה וסגולה וסליחה בכפרה ברחבה בחצלה לך שלמר העמים שמיה חיים בחצבה בישועה בנחמה צבא ורפואה וכולה וליכה וכפרה ברחבה וחצלה לנו דרכו לעמוד ישראל ואמרו אמן עושה שלום ברומך וברחמה עושה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן תפילתך ברוך אתה אדוני אלוהינו אלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק אלוהי יעקב
Soaron, Vayomer Moshe, Kuma Adonai, Veyavodoto, Oy Becha, Veyanazo, Veyasecha, Mi banecha, ki misión te Torah, udvar Adonai, mi Yerushalayim, Baruch Natan Torah, למנות ישראל בקדושתו. sobrecincu בשמחת תורה ונוקבו בתורה פריזו ושמחו בשמחת תורה ונוקבו בתורה שישו ושמחו בשמחת תורה ונוקבו בתורה שישו ושמחו בשמחת תורה
Shabbat Shalom, hermanos, Shabbat Shalom, hermanas. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva porción de Maná. Para nosotros es un privilegio y es un honor poder compartir esta enseñanza que sea de bendición para todas las familias que tengan la posibilidad de escuchar esta porción de Maná del libro de Shemot, Éxodo, y que el Eterno añada bendición al estudio que vamos a tener hoy. Entonces, nuevamente, que sea glorificado el Señor y nuestra fe sea fortalecida. Bienvenidos y bienvenidas. La parashá que nos toca para este Shabbat es Beshalach, que traduce cuando envió o cuando dejó salir, cuando les permitió salir al pueblo por autoridad del faraón, que les permite salir de Misraim. Entonces, esta parashá, vamos a ver la siguiente lámina, vamos a ver brevemente el bosquejo general de la parashá. Comienza la primera aliyá en el 13:17 al 14:8, y también tenemos que tener atención acá, poner un poquitico de cuidado en el sentido de la división que tiene la tradición askenazí y la sefardita, pero en rasgos generales va del 13:17 al 7:16, el libro Shemot. La Haftará, Shoftim o Jueces 4:4 al 5:31. La sefardita la tiene del 5:1 al 31, o sea, casi prácticamente todo el capítulo 5. Y el Brit Hadashah, que tenemos de Yohanan, Juan 6:32 al 40. Ese a grandes rasgos el tema que vamos a ver hoy. Quiera el Eterno que nos acompañe de principio a fin. Veamos la siguiente lámina. Las palabras que vamos a ver hoy, vamos a concentrarnos en unos términos que acompañan el tetragrámatón o el nombre sagrado del Señor. En este caso, pues, Hashem o Adonai, en algunas versiones aparece como Yahvé, otras como Jehová en las castellanas. Pero vamos a ver desde el punto de vista hebreo hoy los 5 atributos, o vamos a estudiar 5 de los muchos que tiene, de todos los que tiene el Eterno, pues vamos a estudiar hoy en esta parashá 5 por misericordia del Señor. Entonces la primera palabra va a ser la salvación de Adonai. Está en Éxodo 14:13, también en otra porción que la vamos a leer en el transcurso del estudio. Veamos la siguiente lámina, la número 4. Vamos a mirar mi fortaleza, mi cántico es Yah, la partícula teofórica Yah, vamos a estudiar. Dios de mi Padre, esa es la segunda palabra. Veamos la tercera, la lámina número 5. Vamos a ver Hashem, o Adonai, es varón de guerra, y Hashem es un hombre. Veamos la siguiente, la número 6. Vamos a ver otro atributo divino muy hermoso del cual siempre debemos depender, que es Hashem es nuestro sanador. ¿Sí? Ani Hashem Rofeja. Y veamos la siguiente, la lámina número 7. Hashem es nuestro refugio, nuestro estandarte. Y quisiera hacer una apreciación de la siguiente manera. Hermanos, estos nombres son de respeto completo. Nosotros no podemos tomar estos atributos divinos para otra cosa que no sea adorar al Señor. Porque hemos visto, tristemente, que se utilizan estos nombres para traer suerte al negocio, para que me vaya bien y tenga muchos clientes, o para que yo sea el máster en ventas, porque mi empresa le ha ido bien. Los nombres del Señor no son talismanes para la suerte ni para la prosperidad, son para adorar al Señor. Y lo vamos a ver en el transcurso de la parashá, que estas facetas que el Señor nos muestra es para que nosotros nos apeguemos a Él y aprovechemos las misericordias del Señor. Es para eso y para que lo glorifiquemos. Entonces, habiendo hecho esa aclaración, veamos la siguiente lámina, la lámina número 8. En el inicio de la parashá tenemos, para entrar en contexto con el primer atributo de salvación del Señor, dice: luego que paró, dejó salir al pueblo, Elohim no los llevó por el camino de la tierra de los Filistim o de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Elohim:
para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Mizraim, a Egipto. Entonces aquí vamos a tener en cuenta ciertas palabritas, como es obviamente la primera, Beshalach, dejó salir. El pueblo por fin es libre, pero nosotros ya vimos en anterior parashá que lo dejó libre porque el Señor ya había tratado a Paró y a su pueblo para que soltara por fin a Israel. ¿Con el precio de qué? De los primogénitos. Entonces, aquí ya para salir, el Señor les dice, no vayan por el camino de los filisteos, porque de alguna manera era un poquito más fácil, sino que los lleva, porque Él tiene su plan, y los lleva por un sitio donde no vayan a ver la guerra todavía, porque este atributo de guerra, lo vamos a ver más adelante, es uno que le pertenece al Señor. O sea, no debemos pelear en nuestras fuerzas. El pueblo necesitaba ser educado. Estamos hablando de un pueblo esclavo que está a puertas, está a punto de salir. Es más, ya había salido, pero en este momento necesitaba ser guiado por el Señor. Entonces, un pueblo que es esclavo, 100% esclavo, y comienza a crecer un porcentaje de libertad. Entonces, el Señor sabe cuál es la mejor manera para que este pueblo aproveche su libertad. Aquí en este momento vamos a ver el atributo de salvación. Moshe, en los preparativos que hace para sacar el pueblo, ¿qué hace? Moshe alista o se encarga de los huesos de Yosef. El pueblo se encarga de tomar digamos, las cosas que tenían que recibir del pueblo de Egipto, y sale, cada uno sale con la responsabilidad que le atañe, pero aquí vemos que Moshe cumple con la promesa que había hecho Yosef a sus hermanos, que por favor, bajo juramento de que lo iban a hacer, el día que el Eterno visitara a Israel, iban a llevar sus huesos a Tierra Santa. En este momento, cuando el pueblo sale, y hay una especie de retorno del pueblo, y eso que el Señor los está acompañando con nube de fuego en la noche y una nube de día para protegerlos. Egipto se da cuenta que Israel hace como una especie de regreso, de retorno, y él Paró cree que están perdidos, en el desierto, se confundieron, y que Moshe, él cree que Moshe es el que los guía, se equivocó. Cuando queda en ese sitio Israel, queda como en una especie de encerrada, digamos, una localidad en la que parecía que era perfecto para ser emboscado por el faraón. Hay una cosa interesante. Faraón persigue al pueblo, e Israel, dice la palabra, alzó sus ojos, y ¿qué ve? Ve al faraón, y no lo ve con cara de buenos amigos, y el pueblo se asusta, y el pueblo invoca a Hashem. Aquí comenzamos, claman a Hashem, pero paralelo a esa invocación al Eterno, hay una queja contra Moshe, y empezamos con las quejas, empezamos con nuestra debilidad, nuestra falta de fe. Le dicen a Moshe, ¿acaso no había sepulcros en Egipto? Mire la mentalidad y el trabajo que se le venía encima, tanto a Moshe como al Eterno, para con el pueblo, cambiar esa mentalidad de esclavos. Ellos preferían en algún momento quedarse muertos en Egipto, a ser libres y enfrentar esos desafíos que consisten en defender esa libertad, en aprovechar esa libertad. A pesar de la esclavitud, a pesar del duro trabajo, había para ellos esperanza de comodidad, o sea, preferían eso. A veces nosotros tenemos que cuestionarnos si nosotros, en la libertad del Mesías, estamos dispuestos a enfrentar la adversidad que esa situación nos depara. Porque es que el Evangelio es eso, el Evangelio es: ahora vamos a enfrentar las cosas de la vida con el Eterno de nuestro lado. No tratar de volver atrás, y como dicen muchas personas, todo tiempo pasado fue mejor. Pues no aplica para las cosas del Señor.
No puede ser superior la mala situación a perdonen la redundancia, situación de libertad con el Señor. Un estatus de libertad en el eterno no puede ser inferior a la esclavitud anterior. Eso tenemos que revisarlo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque muchas personas vuelven atrás. Y la palabra dice, es mejor que no hubieran conocido la libertad ni aquel que los liberó. ¿Por qué? Porque a veces lo niegan. Nosotros no estamos para negar al Señor. No volvemos atrás bajo ninguna circunstancia. Ya nosotros le pertenecemos a Él. Veamos la siguiente lámina. La lámina número 9. Vamos a ver nuevamente aquí a enfocarnos un poquitico en el atributo de la libertad. Mire, dice, y Moshe dijo, no temáis, estad firmes y ved la salvación de Adonai, que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca jamás lo veréis para siempre. Entendamos que acá la parte de mirar es para resaltar, porque la lámina pasada estudiamos que dice, alzaron sus ojos y vieron a Paró. Entonces ahora Moshe les dice, eso que están viendo ustedes no lo volverán a ver. Eso es fe. Nosotros vemos aquí que del encabezado de esta porción dice que hubo un cántico. ¿Por qué un cántico? Porque con los cánticos es más fácil hacer narraciones. Los pueblos semitas entonaban cánticos para aprender mejor y para transmitir mejor lo que querían enseñarle a las generaciones futuras. Entonces, la mejor manera es un cántico. Desde aquí, vamos a ver que el cántico va a ser una de las maneras que mejor nos sirven para comunicarnos con el Eterno a través de toda la Escritura, hasta Apocalipsis está este cántico. Este cántico aparece en futuro, pero antes de que se desarrolle este momento de alabanza, hay una cosa interesante acá. Moshe clama al Señor y el Señor le dice, ¿por qué claman a mí? Diga que anden, marchen. ¿Y marchen a dónde? Al obstáculo más grande que había, que era el mar. O sea, es interesante ver acá también cómo el Eterno, lo que era lo más difícil de solucionar, ahí en esa adversidad del Señor nos presenta la solución. ¿Cuál es? Abrir el mar. ¿A quién se le hubiera ocurrido abrir el mar para que el pueblo pasara? Pero esta es una de las características de Israel. Cruzar el río. Abraham fue el primero que cruzó el río, por eso se llama hebreo, el que cruza, el que viene del otro lado del río. Así debemos nosotros ser. Veamos que Abraham cruzó el río y no regresó. Hay gente que se queda no solamente al otro lado del río, sino que se quedan en el río, se devuelven. Nosotros ya una vez cruzamos el río debemos estar firmes con el Eterno. Luego vemos aquí otra experiencia. El pueblo cruza el mar. Puedes leer 1 Corintios. No, yo la voy a leer. Mire lo que dice 1 Corintios refiriéndose a esta porción, a esta paracha. 1 Corintios 10, 1 al 2. Aprovecho también para, hermanos, tengamos todo nuestro material de estudio para que me acompañen en esta experiencia de nuevamente estudiar la paracha, como la estudiamos el año pasado, pero cada año, Señor, va aumentando el conocimiento y la profundización del tema. Vamos a ver qué es así. Vamos a leer 1 Corintios 10, 1 al 2. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moshe fueron hechos en Tevilá, en la nube y en el mar, o sea, agua arriba y agua abajo. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era el Mesías. Entonces aquí ya vamos a ver que Yeshua está aquí como protagonista de la salvación de Israel, de nuestra salvación. Luego ven los hebreos que se ahogan los egipcios, y también ahí los egipcios supieron que verdaderamente Israel estaba respaldado por Hashem, por el Eterno. Él es la salvación. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 10. Vamos a mirar
aquí que la palabra salvación, que es un atributo que inicia la paracha, vamos a verlo en Yeshua. Yeshua es nuestra salvación, pero en hebreo veamos una cosa que es común dentro de este idioma y dentro de los idiomas semitas, un juego de palabras que no se ve en otro idioma sino es en hebreo. Dice en Lucas, en Mateo 1:21, perdón, el término y el atributo salvación. Y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua, Jesús, Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire, salvará. Pero en hebreo dice, Veí, Yoledet, Ben, Bekarata, et Shemo, Yeshua, Kiu, Yoshia, et Amo, Me, Hato, Tejem. ¿Sí? Ahí como está en la transliteración. Entonces lo interesante del hebreo es que aparece un juego de palabras y hay una asociación de términos y de como especie de rimas. ¿Por qué? Porque esa es la manera de enseñar el hebreo, o sea, de jugar con la gramática para que ella nos quede más anclada en el aprendizaje y le hallemos el verdadero mensaje, el sentido del término. Yeshua, Yoshia. El Señor salvará a su pueblo. Veamos, tú tienes por favor Lucas 19:9-10. Vamos a leer Lucas 19:9 al 10. Dice, Yeshua le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes éramos los que nos habíamos perdido? Nosotros. O sea, por eso, cuando nosotros recibimos la salvación de Yeshua, somos descendientes de Abraham. Se está tipificando lo que pasó en Egipto en nuestras vidas. Yeshua es nuestro Salvador y somos su pueblo. Él vino a salvarnos a nosotros. Por eso, como dice acá al final de esta porción, temió Israel a Hashem y creyó Israel a Adonai y a Moshe, su siervo. Entonces nosotros tenemos que creer en el enviado que el Señor mandó, a quien delegó para nuestra salvación, que es Yeshua, nuestro Mesías. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 11. A ver. Dice, vamos a mirar la segunda palabra, ¿sí? Que es Hashem, pero la partícula ya. Y con también el atributo Yeshua, Yoshua, que es la parte de salvación, ya lo leímos. Mire lo que dice acá. Hashem es mi fortaleza y mi cántico. Él ha sido mi salvación. Este es mi Elohim y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo enalteceré. Esta porción es muy popular en una canción que nosotros tenemos justamente de alabanza al Señor. Pero aquí vamos a estudiar una porción que aparece en lo que tiene que ver con la Tanakh y es la primera parte. Así, Besimrat, ya. Vayeí, li, lishua. Hashem es mi fortaleza y mi cántico. Veamos la siguiente lámina. Esta porción, como está aquí, así Besimrat, ya. Entonces es lo que vemos en la escritura, es la primera vez que aparece la partícula teofórica aquí. O sea, miremos cómo el Señor, desde que se manifiesta a Moshe, cómo se le tiene que presentar al pueblo. Yo quisiera también hacer énfasis en otra cosa. Nosotros tenemos que ver estos atributos, estas palabras al Eterno en el marco de una guerra espiritual. Y lo vamos a ver también en el desarrollo con un ejemplo en el libro que tiene que ver con el profeta Elías. Para que veamos que eso, así de esa manera tenemos que verlo desde aquí hasta Apocalipsis. ¿Por qué? Porque Israel tenía que, en ese aprendizaje al que estaba siendo expuesto, tenía que entender verdaderamente quién era el que lo estaba salvando. ¿Quién era? ¿Qué atributos tiene? Porque todos los países hasta el día de hoy, todas las naciones, todas las ciudades, hasta los barrios tienen sus ídolos, tienen sus santos, tienen sus protectores. Israel también tiene su protector y tenemos que aprender en lo que en medida de lo posible, en lo humanamente posible, ver
en su amplia carga de significados que tienen estos nombres. ¿Quién es verdaderamente nuestro Salvador? ¿Quién es? Él abarca todas las áreas de nuestra vida. Aquí vamos a ver que el término ya es la contracción del nombre, que aparece en otras palabras, lo vamos a ver en otras porciones. Miremos Shemot 15:2, que es el que estamos leyendo. Dice, ya es mi fortaleza y mi cántico, y me ha sido por salvación. Este es mi Elohim, y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Gracias. ¿Qué vamos a aprender hoy? La partícula ya aparece generalmente al final de las palabras o al final de ciertos nombres hebreos. Veamos, cuando decimos aleluya, ahí está esta partícula que estamos viendo en pantalla. Ya, aleluya. También aparece en el nombre de Zacarías, en español, es Sehar ya. Sehar ya. Recuerda el Señor recuerda. Vamos a ver esta presentación también, para que lo veamos en el contexto del Tanakh. Yo voy a leer el Salmo 118:14. Tú vas buscando Isaías 12:2. En el Salmo 118:14 dice, mi fortaleza y mi cántico es ya. Él me ha sido por salvación. Entonces ya llevamos Torah y llevamos los Teilim, los Ketubim o los Salmos. Ahora miremos si está en la parte de los profetas. Dice Isaías 12:2, y me has consolado, he aquí Elohim es mi salvación, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi cántico es ya Adonai, y él fue mi salvación. Gracias. Ven, veamos, hermanos, está la misma estructura. Así Besimrat, ya, Valle y Lishua. Estas porciones lo que nos está diciendo es que abarca todo el contexto del Tanakh, porque está en Shemot, que es la Torah, en los Teilim, que son los Ketubim, y en Yeshayahu o Isaías, que son los profetas, o sea, está en toda la Torah. Obviamente también está al final en Apocalipsis, lo podemos ver. Esta partícula, como les decía, tenemos que ubicarla en el contexto en como lo tiene la gramática hebrea. Este término es interesante, ¿por qué? Porque a veces aparece en los salmos y aparece en las castellanas como J-H, y no sabemos qué significa, pues es la contracción del nombre del Señor. Muy bien, como les decía, este cántico es para aprender mejor a narrar las proezas del Señor en nuestras vidas. Esa es la manera en como que debemos adorar al Señor, como Él exige que lo adoremos, con su nombre, que lo pronunciemos. Siempre va unido, observemos una cosa, siempre va unido el cántico con la salvación. ¿Por qué es importante también exaltar esta porción de la palabra en cuanto a alabanza se refiere? Porque hay una parte en Apocalipsis que habla y dice que solamente pueden entender este cántico, ¿quiénes? Los que han sido salvos. O sea, quien no ha sido salvo no puede experimentar y no puede alabar a Dios. Por eso los ángeles y otras criaturas en la creación no pueden alabar a Dios, porque solamente los seres humanos, nosotros como personas que llevamos la imagen del Señor, sabemos qué es experimentar la salvación. Solamente nosotros podemos adorar y alabar al Señor, el género humano, para tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque por eso hay partes donde en la Escritura dice, hay gente que no entiende qué es alabar al Señor, qué es adorar a Dios, qué es glorificar a Dios, qué es elevar una tefilá, una oración al Eterno, porque no ha experimentado la salvación y no sabe qué es eso, ni le interesa. Hay gente que no le interesa la salvación. Pero cuando nosotros la experimentamos y la vivimos, sí sabemos y agradecemos al Señor. Eso es lo que tenía que decirles de esta parte. Ahora miremos la siguiente lámina. Aquí dice la segunda parte, Dios, este es mi Dios, perdón, Seeli, Beanebeú, este es mi Dios, lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Entonces, ¿por qué dicen, y explican los exégetas, por qué dice Dios de mi Padre? Puede referirse a Abraham, porque el primero que dijo que Israel sería esclavo en Egipto, pero había una esperanza de salvación, de rescate, de liberación.
el Goel. El Señor había garantizado inclusive a Abraham que el pueblo sería libre. Y también puede referirse a Jacob, porque Jacob, luego de que él recibe la noticia de la vida de Joseph y hace un altar y adora al Señor, alaba a Dios, dice, Él es mi Dios, Él es el Dios de Israel. Entonces, por eso puede ser que acá, como explican los sabios, Dios de mi padre, y lo enalteceré, se refiere a esas dos partes cuando Abraham y Jacob, respectivamente, se refieren al Señor. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 13. Entonces dice, vamos a mirar la tercera. Dice, Hashem, Yahvé, Ish Milhamá, él es varón de guerra, Hashem es su nombre. Entonces vamos a ver una cosa interesante en esta porción, porque dice, Hashem es varón de guerra. Eso era lo que quería hacer un poquitico y remarcar un poquitico. ¿Se acuerdan cuando el Señor les decía, no quiero que vayan por la parte de los filisteos para que vean la guerra? Y aquí él se presenta como el varón de guerra. Eso era lo que el pueblo de Israel debía entender. La guerra es del Señor. Él es el que va a dirigir la guerra. Él es el que dice cuándo tenemos que salir a pelear y cuándo tenemos que quedarnos quietos. Por eso dice aquí, Él es varón de guerra. Todo le pertenece al Señor. Y como les decía, no olvidemos que esto está en un marco de un aspecto espiritual, una guerra espiritual. Porque si nosotros tenemos en cuenta que cuando el Eterno castiga a Egipto con los 10 golpes, estaba castigando a 10 deidades, eso lo tenemos claro. Pues no descuidemos esa apreciación a lo largo de toda la escritura. Y vamos a ver un ejemplo, un ejercicio hermoso con respecto a esto que estoy diciendo. Aquí cuando el Señor se está presentando como varón de guerra y Él es un hombre, era que en esos atributos solo le pertenecían al Eterno, e Israel tenía que aprender que todos esos atributos estaban en un solo Elohim, en un solo Dios. Egipto tenía muchísimos dioses, el dios de la guerra, el dios de los cultivos, el dios de la vida, el dios de la muerte. E Israel tenía que aprender que todo eso que las naciones tienen como repartido en dioses, todo eso le pertenece solamente al Eterno de Israel. Eso tenía que aprenderlo el Señor. Ahora bien, ¿por qué es importante que Israel empiece a tener esta especie de yeshiva, digamos, de enseñanza? Porque ellos iban a ver idolatría en todo el transcurso, desde su salida a Tierra Santa hasta la llegada misma de Tierra Santa. Porque nosotros no podemos descuidar esto, que la idolatría que iban a ver en su peregrinaje a Tierra Santa, también estaba ya muy adelantada, muy arraigada en los pobladores de la tierra que ellos iban a conquistar. Entonces vemos a través de la escritura que cultos como a la diosa de la fertilidad o al dios de la fertilidad, al sol y a la serpiente. Por eso es que la serpiente aparece al comienzo en la parte de los milagros de Moshe delante de Paró, porque la serpiente era tenida como la que daba la sanidad y la sabiduría. Por eso vemos episodios en los que el Señor utiliza también una serpiente, pero para que el pueblo entienda que todos esos atributos idolátricos de las naciones, a lo que veían o a lo que creían ver, a las entidades espirituales, todas le pertenecen es al Dios de Israel. Se insiste, se hace énfasis en que esos atributos hasta el día de hoy y hasta el futuro, todo le pertenece al Dios de Israel. Por eso es que nosotros tenemos que reeducarnos. Estas parashot son para eso, para reeducarnos y refrescar, para que nosotros tengamos en cuenta y no vayamos a descuidar lo que nos han enseñado, los profetas, lo que nos enseña Abraham, lo que nos está enseñando Moshe. Todo es para que nosotros lo mantengamos actualizado.
es el Dios de Israel. Hoy vemos idolatría, claro, la vamos a ver todos los días de nuestra vida y hasta el final de los tiempos. Y por eso la preocupación de Moshe era que el pueblo entendiera, que entendiéramos nosotros cuál es nuestra fe, en qué está basada nuestra fe, cómo vamos a aprovechar esa libertad. Vamos a ver también, veamos la siguiente lámina. En la siguiente lámina vemos una cosa interesante y brevemente quería comentarles lo siguiente. Antiguamente, las personas cuando leían estas porciones decían, aquí hay algo que me llama la atención y es que se nombra 2 veces el nombre del Señor. Y ellos llegaron a la conclusión que en los cielos o que en toda la creación había 2 poderes. En Bereshit, Génesis 19:24, ¿qué dice? ¿Puedes leerlo tú? A lo largo de toda la escritura vamos a ver que se presentan estos 2 nombres, como también está en la Parashá hoy con Shemot 15:3. ¿Qué dice? Dice, entonces Hashem hizo llover desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Hashem. Entonces dice, ellos decían, aquí vemos que hay 2, como si hubieran 2 poderes iguales. Y lo vemos aquí también devolvámonos un poquitico a la número 12. Miremos la anterior un momentico, brevemente. Dice, Hashem es varón de guerra. No, la que sigue. Hashem es varón de guerra. Hashem es un hombre. Entonces ellos decían, espere, porque ¿cómo así que Dios tiene forma? Miren lo que está en juego acá. Ellos decían, aquí me está diciendo que Dios puede tomar forma. Ojo con esto porque luego, después de que viene Yeshua HaMashiach y que se enseñaba que Dios se había hecho carne, empieza una reacción del rabinato en contra de estas interpretaciones y ellos dicen después, Dios no tiene forma. Pues resulta que a los judíos antiguamente decían, no, espera aquí porque la escritura sí me está diciendo que Dios puede tomar forma. ¿Por qué? Porque está escrito aquí, dice, Hashem es varón de guerra, Hashem es un hombre. Y entonces ellos analizaban, a los antiguos decían, aquí me está diciendo que hay un poder arriba y un poder abajo, hay 2 poderes. Veamos ahora, vamos a leer Daniel, ya leímos esto, leímos lo de Bereshit. Vamos a mirar Daniel, creo que lo tengo yo, perdónenme. 7:13. Ah, sí, pero que no sé que no. Vamos a leer Daniel, veamos ahora la siguiente lámina. Daniel 7:13. Y ya sabemos con quién se cumple esto que vamos a ver. Dice, miraba yo en visión de la noche, y aquí con las nubes de los cielos, veía como un hijo de hombre que vino hacia el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado el dominio. ¿A quién se le fue dado el dominio? Pues al hijo del hombre, el que venía en las nubes. Dice, y le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, insisto en que ellos veían aquí 2 poderes que nosotros sabemos. ¿Cuál era la lucha de Yeshua con los fariseos y con los saduceos respecto a quién era el Mesías? Veamos el Salmo 110:1. Por eso Yeshua les expone y les dice, vengan, si el Mesías, el Hijo del Hombre, es hijo de David, ¿por qué David? Ahora leamos el Salmo 110:1. Dice, oráculo de Hashem a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrada de tus pies. Eso es lo que dice en Mateo 22:44. Quisiera que fuéramos allá brevemente. Dice, vamos a leer Mateo 22 del 41 al 44. O más adelante, otros versículos incluso. Dice, estando junto los perushim o fariseos, Yeshua les pregunta, ¿qué pensáis del Mesías? ¿De quién es hijo? Y le dijeron, de David. Y él les dijo, pues como David en el Ruach, en el Espíritu, le llama Señor diciendo, dijo el Eterno,
a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies? Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Entonces, veamos acá que había en juego una correcta interpretación y había una mala interpretación. La buena interpretación es ¿cuál? Que ahí hay dos poderes, que Dios, el Dios hebreo, también hay una pluralidad, pero una pluralidad en unidad. Perfecto. El ser humano no puede entender a cabalidad estas manifestaciones divinas, no las puede entender. Por eso viene el Shema y dice, Hashem es uno. Hashem es uno, pero también dentro de las escrituras vemos que hay unas manifestaciones que el Eterno en su potestad hace. Que nosotros la entendamos o no, eso es problema de nosotros. Es ahí donde está la falla. Pero para mostrar que antiguamente sí veían que habían dos poderes y que era el mismo. Por eso nosotros defendemos y enseñamos la divinidad de Yeshua HaMashiach. Listo, ahora veamos la siguiente lámina. Perdóneme un momentico. Dice, si veamos la siguiente, dice, y su nombre dice, en Yeshua, solo en Yeshua hay salvación, como está escrito en Hechos 4, 11 al 12, que dice, este Yeshua es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Son palabras firmes de la Escritura que nos dice que Yeshua es el único en quien hay salvación. Quisiera mirar una cosa acá. Veamos también, veamos la siguiente lámina, la lámina número 15. Bueno, antes de pasar a esta, quería comentarles con respecto al nombre del Señor. En el nombre del Señor hay salvación, también está escrito en el Salmo 21 y el 7. No es con caballos, ni con ejércitos, ni con la más alta tecnología que nos vamos a defender. Va a ser en el nombre del Señor. En Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en Yeshua. Echarán fuera demonios, hablarán lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas son las señales verdaderas que acompañan a aquellos que llevamos el nombre del Señor y que promulgamos y que con el nombre se evangeliza, se llama a la libertad para salir de la esclavitud que hay en el mundo. Va a una libertad completa. Eso es lo que tenía que decir eso respecto al nombre del Señor. Ahora vamos a ver el cuarto atributo del Señor, sanidad. Como les digo, no descuidemos que estamos hablando de una guerra espiritual, porque el Señor les está diciendo a ellos, yo soy su sanador. Porque dice acá, luego de haber pasado el mar de los juncos, de haber visto agua a la derecha y agua a la izquierda y caminar en lo seco. Pero ante la primera adversidad, ante el primer obstáculo, nosotros nos quejamos. Y eso es lo que tenemos que revisar. Mire, dice, entonces el pueblo murmuró contra Moshe y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moshe clamó a Hashem y Hashem le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó y dijo, si oyeres atentamente la voz de Hashem tu Elohim e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Hashem, tu sanador. ¿De qué estábamos hablando acá? Nuevamente, ellos necesitaban saber que la sanidad, que todas las enfermedades que sufrieron los egipcios, el Señor estaba por sobre esas enfermedades. Recordemos que cuando el Señor empezó a través de Moshe a hacer los portentos en Misraim, ¿qué hacían los hechiceros?
el Señor dice que hayan ranas, hay ranas. ¿Qué hacen los hechiceros? En lugar de evitar las ranas, que es lo que se debería hacer para que demostraran que eran superiores, pues ellos también se ponen a sacar ranas. Pues esa ayuda no nos sirve. Por eso el portento del Eterno en Misraim es: lleva las ranas y también quita las ranas, pero cuando el Eterno lo ordena. Porque ¿qué sacamos con que vayamos a un médico y que nosotros vayamos con una herida y él agrande la herida para demostrar que sí puede hacer lo mismo? No, pues necesitamos esa sanidad. Por eso el Señor les decía al pueblo: yo soy tu sanador. Si puedes sanar unas aguas con un árbol de una manera natural, con la parte creativa del Señor, porque el Señor le dice a Moshe: ese árbol, determinado árbol, ahí también hay muchísimo para estudiar respecto a los árboles. Y se sanó, y el pueblo recibió ¿qué? Agua pura, agua para beber. Y le dice el Señor: pero cumplan mis mandamientos, cumplan mis estatutos para que el agua sea dulce. Y yo les mostraré cuál es el árbol para que puedan, a pesar de las dificultades, salir adelante y preservar sus vidas. Vamos a mirar también que el Señor se presenta a través de todas las escrituras como el sustentador. Y aquí hay un episodio, veamos la siguiente lámina, la lámina número 16. El pueblo empieza a cuestionar el trato que está recibiendo, la educación que está recibiendo, pero basa esa relación en dos cosas. ¿Qué hemos de comer? Primero, ¿qué hemos de beber? ¿Y qué hemos de comer? O sea, recordemos que ellos son un pueblo que es esclavo, que vivía en el día a día. Ese es el problema de la esclavitud, cuando las personas se habitúan, y el Eterno quiera que todos hayamos salido de esa esclavitud. Cuando el esclavo tiene el sustento de pan, pues hay una asimilación. No le importa el dolor, no le importa el pago, con tal que pueda comer y beber. Por eso nosotros no debemos sorprendernos que en esto que ha pasado en el mundo, los primeros que empezaron a manifestarse para poder que les dieran libertad y se acabara el encierro en las casas, era ¿qué hacemos para poder salir a beber? No a beber agua, sino a tomar, a poderme distraer. Es que yo tengo derecho a distraerme. Y eran las personas que querían disfrutar, según los rudimentos del mundo, disfrutar de la libertad tomando, bebiendo. Y ellos eran los primeros que se manifestaban para que el encierro se acabara. ¿Por qué? Porque el mundo está pegado de eso, de qué voy a beber y qué voy a comer lo más rápido posible, porque en mi vida voy a vivir menos de 100 años y voy a aprovechar la vida porque mi vida no es sino una. Esa mentalidad la traía el pueblo y eso era lo que tenía que cambiar, y ese era el trabajo de Moshe. Esas eran las directrices divinas a través de Moshe Rabenu para que educaran al pueblo. Pero mire el trabajo, porque ellos por cualquier cosa, como nosotros nos quejamos, ¿qué hemos de comer y qué hemos de beber? Pero el Señor une el agua ¿con qué? Con ordenanzas y estatutos. Y si nosotros cumplimos la Torá, Él nos garantiza que no van a haber enfermedades. Y también la comida, porque en esta porción se entrega el maná. Pero el Señor dice, mire, yo les entrego el agua, pero también ustedes tienen que cumplir ordenanzas. Les doy la comida, el maná, pero también guarden el Shabbat. O sea, cómo el Señor une la parte física con la parte espiritual. Dice, tratemos todo en integridad, no solamente lo material, sino lo espiritual. ¿Qué es lo espiritual? El Señor exige el cumplimiento de su Torá. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 17. Llevando el mensaje que hemos tenido desde el comienzo de que esto era una guerra espiritual, así tenemos que aplicarla al resto de la escritura. ¿Por qué? Porque nosotros hemos leído muchas veces lo de Elías, Eliyahu, cuando tiene esa pelea con los sacerdotes de Baal, pero a veces no captamos el contexto histórico, el contexto espiritual, y sí le sacamos buenas enseñanzas, yo no digo que no, pero si nosotros llevamos esto desde
desde Bereshit y vemos esa guerra espiritual que hay con Abraham, luego con Israel, saliendo de Misraim. Si nosotros llevamos esos conceptos, vamos a ver que aplica perfectamente a esta situación de Eliyahu particularmente. En Primera de Reyes, por eso les decía que revisáramos nuestras Biblias, vamos a ver también lo que nos enseñan, y esto pues también tengo que reconocer y bendecir la memoria de los sabios que nos han dado estas enseñanzas, porque en verdad uno encuentra que en las Escrituras, año a año, encuentra uno cosas más elevadas para defender nuestra fe y permanecer. Mire, dicen aquí entre capítulo 17 y 19, hay una guerra o hay una manifestación de Eliyahu en contra del pueblo y le dice al rey, dice, no lloverá ni habrá rocío por años hasta que el Señor, hasta que el Eterno diga por su profeta. Dice, ¿cómo mantuvo en esa sequía, en esa experiencia dura del pueblo, cómo mantuvo el Señor a su profeta? Dice, agua, tomaba el torrente de Kerit. Comida, los cuervos le llevaban pan por la mañana y carne por la tarde. Entonces esta parte de pan por la mañana y carne por la tarde, ¿de dónde sale? De las Escrituras. Porque el Señor, cuando el pueblo se queja, les dice que ellos van a tener, siempre y cuando cumplan lo de Shabbat, porque los estaba disciplinando. Si ustedes toman el maná que es suficiente para ustedes, y el día antes de Shabbat toman el doble, era para reeducarnos y darnos el Shabbat. Y le decía, tomen justamente lo que necesitan, no sean acaparadores. Aquí es donde se ve que la palabra no acepta los acaparadores y menos de comida cuando se pone en peligro la vida del prójimo. No, les dice, miren, yo les voy a dar por la mañana pan y por la tarde carne, le dijo a Israel y le dio el Shabbat. Esa estructura se ve acá también en Reyes cuando el Señor le dice a Eliyahu, mira, yo te voy a dar pan por la mañana y carne por la tarde. Luego en ese periodo de sequía, vamos a ver que el Señor le dice a Eliyahu que visite la casa de una viuda, la viuda de Sarepta. Es una fenicia, o sea, es una extranjera. ¿Y qué tenemos que mirar acá? Primero, el Señor le sustentó agua a Eliyahu, le sustentó pan, y va donde una viuda y le dice que por favor, lo último que ella tiene, que es un poquito de harina y algo de agua, se la dé al profeta. Y dice, si tú me das eso, si tú cumples con eso, nunca faltará el aceite en tu casa. Pero nosotros leemos esas porciones y sabemos lo del milagro, como les decía, pero si nosotros miramos qué era verdaderamente lo que quería decir el Señor, era porque aquellos pueblos, inclusive Israel, estaban cumpliendo los mandamientos, pero de otro Baal, de Balú, el dios de los cananeos. ¿Cuáles eran las propiedades de ese ídolo? Pues a él se le atribuían las lluvias, se le atribuían las cosechas y se le atribuía la sanidad y la vida. Y la misma escritura lo dice. Veamos Primera de Reyes 18, 17 al 18. Miren lo que dice ahí para sintetizar, para que veamos que era verdad, que Israel ya estaba creyendo en Baal. ¿Puedes leerlo tú? Sí, señor. Primera Reyes 18, 17, 18, ¿sí? Sí. Dice, y sucedió que cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que perturbas a Israel? Y él respondió, no he perturbado yo a Israel, sino tú y la casa de tu padre que abandonaron los mandamientos de Hashem para seguir a los Baales. ¿Ven? Hermanos, esta parte a veces no las vemos. La gente le echa la culpa al hombre de Dios, ¿cierto? ¿A quién le echaban la culpa al pueblo cuando había sed o cuando había escasez de comida? A Moisés. Moshe era el que tenía que responder y Moshe era el malo. Aquí también pasa lo mismo. Israel no está cumpliendo los mandamientos del Señor. Está cumpliendo los parámetros idolátricos de los cananeos. Y sin embargo, fijémonos que ahí el rey le dice, eres tú tú eres el que nos tienen estas, ¿no? Con que no hay lluvia durante varios años hasta que tú digas. Y Elías le responde, no es culpa mía,
Es culpa tuya porque tú e Israel han dejado ¿qué? Los mandamientos del Señor. Los estatutos del Señor. Son ustedes. En Lucas 4, voy a leer Lucas 4 para que miremos la unión que hay en todas las escrituras. Yeshua se refiere a este episodio cuando dice, Lucas 24, 25. Dice, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. En verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Eliyahu, cuando los cielos fueron cerrados por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Eliyahu, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Fijémonos que aquí la dimensión que toma la escritura en este mensaje es que había una guerra espiritual, había un Dios falso que estaba recibiendo adoración del mismo pueblo del Señor. Y por eso venía lo de la sequía. ¿Por qué? Porque al final, cuando se acaba la sequía, viene lo de Eliyahu con los profetas de Baal, y ahí viene agua, por eso viene el agua sobre el sacrificio al Señor, y viene después la lluvia. ¿Para qué? Para que el pueblo entendiera que el que hizo llover a los 3 años fue el Eterno de Israel. ¿Quién dio la harina y quién dio el aceite y quién dio el agua? El Eterno de Israel. En este episodio de la viuda de Sarepta, el niño muere. ¿Para qué? ¿Para qué había muerto ese niño? Para demostrar el poder de la resurrección del Señor a través de su profeta. ¿Por qué? Para que se mostrara que el único que da vida es el Eterno Israel y no Baal. ¿Quién era el que daba el sustento del pan diario? Era Hashem, el Eterno Israel, y no Baal, el Dios de las cosechas. ¿Quién era el que hacía o no llover? El Eterno Israel y no Baal, que era el Dios de las lluvias. Por eso es importante ver el sacrificio que hizo Eliyahu delante del pueblo y les dice, ustedes ¿por qué andan divagando? ¿Por qué están entre el Eterno Israel y Baal? Miren, Dios es el que hace todo y se los voy a demostrar. Y él lo hizo. Y por eso recibe la persecución, que eso ya es otro tema que podemos analizarlo después. Por lo pronto, veamos que ese es el mismo esquema de Israel saliendo de Egipto. El Señor, con una insistencia amorosa para que nosotros dependamos única y exclusivamente de Él. Veamos ahora la siguiente lámina, la lámina número 18. Ay, perdónenme un segundito, devolvámonos un momentico con respecto a lo de Eliyahu. Perdón, miren, aquí hay otra cosa interesante que unida con lo de la parte del árbol en el agua. Vemos algunas sanidades y algunos milagros del Señor, que el Señor usa la creación que Él mismo nos ha dado. Ahí hay sanidad, ahí hay bendición. ¿Por qué? Cuando el rey Ezequías, con el profeta Isaías, él tiene unas llagas. Esas llagas son las mismas llagas de la plaga de Egipto, Shejim. ¿Cómo se curaron esas llagas? Con un empaste de higos, con algo natural, algo de la creación de Dios. ¿Cuál era el secreto ahí? Que el hombre de Dios, el profeta de Dios, el Cohen incluso, era el que conocía qué era lo que se tenía que dar como remedio, cuál era la sanidad, dónde estaba la sanidad en la creación para aplicarla a ese mal. Vemos también cómo Naamán, él se sumerge 7 veces en el río Jardén. No quiere decir que cualquier persona se bañe en el Jardén y se le van a quitar todos los males que tiene, pero si nosotros miramos el milagro, fue a un extranjero, que también lo cita Yeshua, cuando dice, muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. O sea, 2 extranjeros que confiaron en el Señor para enseñarle a Israel que el descuido que tenían a nivel espiritual era tan grande que las bendiciones las están recibiendo 2 extranjeros. ¿Qué pasa, Israel? Es lo que dice el Señor. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que ustedes hayan llegado a negar el poder del Señor? Tanto que 2 extranjeros son los que se benefician de los atributos divinos. Eso es lo que tenemos que ver hoy. Ahora bien, también Yeshua resucitó, Yeshua sanó, Yeshua limpió. Ese es el poder del Eterno. Y para terminar, hay una parte creo que es en Eliseo,
donde alguien dice, hay muerte en la olla, hay veneno, hay muerte en la olla, y el profeta toma un poquitico de harina y limpia todo y ya queda todo para consumir. Esa es la potestad del Señor, que tiene poder para enviar ranas, para mandar la oscuridad, para enviar la muerte a los primogénitos, pero también dentro de su creación, lo que es la tierra, también hay sanidad para nuestras vidas, en tanto cumplamos y espiritualmente estemos unidos al Señor. Eso es lo que tenía que decirles. Ahora sí, qué pena, pasemos a la lámina número 18. Y la última palabra que vamos a ver hoy es Hashem Nisi. ¿Por qué? Y dice, y Moshe edificó un altar y llamó su nombre Hashem Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Adonai, Hashem tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Entonces, dos cosas para mirar acá. Primero, estando ellos recibiendo, ya habiendo llegado a Refidim, y nuevamente quejándonos porque no había agua, el Señor nuevamente da otros estatutos y otras ordenanzas, pero aquí viene una guerra, estando en ese momento, hay una guerra contra Amalek. Es el primer momento en el que Israel tiene que defenderse, pero ya había recibido instrucción, ya había recibido Torah. ¿Cuál Torah había recibido? Que Hashem es el Dios de la guerra, que Él es varón de guerra, y que ahora era el momento de pelear, porque ese varón de guerra, ese atributo divino, ordenaba en aquel momento que Israel ya podía defenderse, ya podía pelear. Pero aquí vemos que Yehoshua es el que dirige al pueblo, y en tanto estuviese en las manos de Moshe arriba, prevalecía Israel, pero cuando caía en sus manos, prevalecía Amalek. Al final, pues hay una ayuda, porque se debe ayudar al líder, se debe ayudar en oración, se debe ayudar a soportar la carga de la congregación. Eso es un mandato desde Bereshit hasta Apocalipsis. Se debe apoyar al líder, y el líder debe apoyarse en personas que lo ayuden con el mismo fin. ¿Cuál es? Liberar a Israel, que haya una lucha y que haya una garantía de victoria del pueblo sobre sus enemigos. Y aquí, luego de que Israel vence, viene este estandarte. Dice, entiendan que Hashem es nuestro estandarte, Hashem es nuestro escudo, Hashem es nuestro refugio. Eso es lo que estaba enseñándonos, enseñó a través de este atributo divino. Él es nuestro protector, de Él depende toda nuestra vida. Aprovechemos todos los atributos. Ahora, otra cosa que quería decirles, hermanos. Aquí no quiere decir que estén todos los atributos divinos, faltan muchísimos. Pero miren, esta parashá es para que nosotros aprendamos que cuando veamos esos otros atributos más adelante, o inclusive antes de esta parashá, ¿qué es verdaderamente lo que nos quiere decir el Eterno? Que hay alguien que quiere usurpar esos atributos divinos, y que nosotros debemos estar atentos para que no seamos engañados. Por eso aparece en Apocalipsis y aparece en otras porciones, como en Mateo 24, como al final del tiempo el enemigo va a hacer prodigios mentirosos, va a hacer unas señales que va a hacer, inclusive hacer caer fuego de los cielos, porque él quiere maravillar. Él sabe que nosotros somos débiles con cuanto a esa parte de las cosas sobrenaturales. Y si nosotros no estamos atentos, podemos ser engañados. La palabra lo dice. Por eso debemos escudriñar las escrituras, y que no venga ningún Baal a engañarnos, ningún ídolo. Todo se lo debemos atribuir al Eterno. Debemos ser agradecidos con el Eterno Israel. Él nos salvó. No olvidemos que Él entregó a su Hijo, y que nada puede superar ese precio que Él pagó por nosotros. Nadie lo puede superar. Nosotros somos los que debemos tomarnos la tarea de recordar siempre y transmitirle a las generaciones que vienen, tanto de judíos como no judíos, de que todos debemos depender del Dios de Israel, que solamente en Yeshua HaMashiach hay salvación. Recordemos que la gente anda preocupada por qué hemos de comer y por qué hemos de vestir. Tan así que Pablo nos dice, mucho cuidado, porque por ahí hay un dicho que dice, comamos y bebamos que mañana moriremos. Ese pensamiento es pagano. Ese pensamiento no es de un hijo verdadero de Israel.
Cuando nosotros entendemos las escrituras y, como les decía, retomando toda la Torá y todo el mensaje y ese adoctrinamiento al que estaba siendo sometido Israel, y las personas no hebreas que salieron junto con el pueblo, era para que recibiéramos todos una misma Torá, una misma enseñanza, una misma obligación. Tanto el natural, dice la escritura, como el extranjero guardarán Shabbat. Entonces la salvación en Yeshua es la misma para el judío y el no judío, es la misma. Por eso dice, ya no hay judío ni griego, sino que todos somos uno en el Señor. Veamos la siguiente lámina, la lámina número 19. Dice, en Mateo 6, 25, 33 dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habréis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves de los cielos, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial, miren otro tributo, nuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que muchos de ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios de los campos, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Elohim la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pues miren la diferencia que hace el Señor. Una cosa es el pensamiento del gentil y otra cosa es el pensamiento de nosotros. Miren lo que piensa el gentil. ¿Qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Elohim y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ese es el mensaje grande de la Torá, en palabras de Moshe y en palabras de Yeshua HaMashiach. Hermanos, dependamos del Señor. No quiere decir que dejemos de trabajar o que dejemos de esforzarnos. Al contrario, que todo lo que estemos haciendo lo dediquemos al Señor y el Señor suplirá en la medida en que nosotros cumplamos con los requerimientos divinos. Él cumplirá con todas esas cosas y Él siempre nos va a defender y siempre nos va a sustentar. Él es nuestro sanador, Él es nuestro sustentador, Él es nuestro refugio, Él es nuestro Padre, Él es nuestro cántico. Seamos siempre agradecidos con el Señor. De parte de nosotros, hermanos, eso es todo. Shabbat Shalom. Etzraim, Irlamachazigim var, Vertomecha, Meuzar, Derachecha, Derache Noam, Bechol, Vedivotecha Shalom. Ashivenu Hashem Elecha Benashuva Hadesh Hadesh Amenu Hadesh Amenu Kekedim. Mirad, os he dado una buena doctrina, mi Torah. No la abandonéis. Es un árbol de vida para los que la retienen, y los que se aferran a ella hallan felicidad. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus sendas son paz. Ayúdanos a volver a ti, Hashem. Entonces volveremos verdaderamente. Renueva nuestros días como en el pasado.